En este vídeo vamos a hablar de otro tema recurrente entre bailarines, cómo superar el estancamiento y seguir progresando, y puede que la respuesta os parezca curiosa. Cuando nos apuntamos a clases de baile, a veces pensamos que es como un videojuego, que pasamos un nivel tras otro y en un tiempo llegamos a la última fase. Existe gente que incluso cree que se puede aprender a bailar en unos pocos meses, y no es broma, he conocido a personas que tras 3 meses de clase me decían ser de nivel intermedio. No quiero arruinar los sueños de nadie, pero aprender a bailar es como aprender un idioma o a tocar un instrumento. Requiere años de práctica y entrenamiento. A nadie se le ocurre plantarse en un conservatorio y decir, ¿cuánto tardamos aquí? ¿3 meses? Pero por algún motivo, en el baile parece que las reglas son distintas. ¿Cómo que necesito años de práctica? Lo que no te dicen al principio es que el progreso no es lineal, es más bien como una montaña rusa, con subidas y bajadas y momentos de frustración. A veces te sientes en la cima del mundo y al día siguiente no sabes ni dónde va tu pie izquierdo. La verdad incómoda es que cuanto más tiempo lleves bailando, más lento será tu progreso. Llegará un momento en que cada pequeña mejora será como encontrar un tesoro oculto en un bosque oscuro. Una analogía muy clara puede ser la del gimnasio. Si empezamos desde cero, en un año vamos a ver grandes cambios físicos, pero con el tiempo los avances serán casi imperceptibles y finalmente vas a entrenar solo para mantenerte. Este fenómeno se llama rendimientos decrecientes. Cuando no sabemos nada, mejoramos muy deprisa, pero con el tiempo, cada pequeño avance va a ser como escalar el Everest sin oxígeno. Pasar de nivel intermedio a avanzado requiere prácticas constantes, atención al detalle y una paciencia infinita. Por eso muchos bailarines sociales se quedan en su zona de confort. Y me parece legítimo. El nivel intermedio tiene un punto dulce, muy atractivo, entre técnica y diversión. Figuras nuevas, trucos para impresionar y ninguna presión por hacerlo todo bien. Por eso, la mayoría de las personas, después de los primeros años, parecen conservadas en formol. Saben más figuras, cambian unos pasos por otros, pero en cuanto a técnica, conexión y calidad de movimiento, su progreso se ha detenido. Algunos incluso dejan de tomar clases porque creen que con talleres esporádicos o las noches de social ya lo tienen todo resuelto. Cada uno tiene sus razones, pero personalmente, como profesor que disfruta cuando sus alumnos brillan, me quedo perplejo. ¿Por qué conformarse cuando podrían crear un baile más bonito y más satisfactorio para ellos y sus parejas? A veces veo gente con mucho potencial a la que me encantaría entrenar bien para llevarlos al siguiente nivel. Antes de bailar, practiqué artes marciales durante años. Al principio pensaba, como muchos, que el cinturón negro era el final, hasta que un maestro nos dijo, el cinturón negro solo significa que dominas todos los fundamentos, el verdadero camino empieza ahora. En el baile pasa algo parecido. Llegar a una clase de nivel avanzado no significa que seas un bailarín avanzado, sino que estás en el lugar correcto para aprender. El progreso real requiere esfuerzo personal, muchas prácticas de calidad y atención a los detalles, y no siempre se ve desde fuera. Otro concepto confuso es el de los años que llevamos bailando. Hay un dicho que dice, no es lo mismo 10 años de experiencia que un año de experiencia repetido 10 veces. Progresar implica acumular mejoras. Yo puedo decir que bailo desde 2006, pero si lo hago con la misma técnica que en 2008, no significa nada. Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué llegado a cierto punto no progresamos? Muchas veces no es que no queramos avanzar, es que las circunstancias no ayudan. Inercias de grupo, pocas parejas para practicar, clases mal enfocadas o simplemente comodidad, un poco de droga. En honor a la verdad, el camino para dominar un arte es solitario y no siempre es divertido. Dile a la gente del ballet o del tango que se puede progresar sin momentos de frustración o sin agujetas. Los bailes swing en los niveles altos tienen la misma exigencia, pero como a veces se venden como bailes asequibles y divertidos, algunas personas los perciben como bailes menos serios o menos técnicos. Y no es así, esto es un mito. Y en parte la culpa la tenemos las escuelas, pero si dijéramos toda la verdad desde el principio, nuestras clases estarían vacías. Es mejor descubrir toda la complejidad y técnica de nuestros bailes poco a poco. Y entiendo que al principio la gente viene a divertirse, pero mi meta como profesor es que terminen apreciando el baile por lo que es. Pero estoy divagando. Si queremos superar el estancamiento, ¿cómo romper con la maldición de los rendimientos decrecientes? Sin hacer un pacto con el demonio. Hablamos de varias formas en otro vídeo que os dejo aquí arriba, pero hoy me voy a centrar en otra. El aprendizaje en espiral. No es eso.
Como su nombre indica, es un progreso en círculos, pero hacia arriba. Es como subir una escalera de caracol. Vuelves sobre los mismos puntos, pero desde un nivel más alto. Imagina que estás viendo un paisaje. Al principio lo ves desde el suelo, después desde un árbol y finalmente desde la cima de una montaña. ¿El paisaje cambia? No, pero tu perspectiva es más amplia. Dicho de manera sencilla, aprender implica revisar de vez en cuando lo que creemos saber. ¿Por qué? Porque la primera vez que aprendemos algo, solo captamos una parte de la información. Nuestro cerebro se enfoca en lo más básico, intentando no explotar. Por ejemplo, recuerdo que en mi primera clase de Swing Out no podía coordinar pies y brazos al mismo tiempo. Cambios de peso, inercias, pivotes, era como chino, para mí. Mi cabeza solo podía manejar una versión simplificada de lo que estaban explicando. Años después, al repasar ese básico, puedo concentrarme en cosas que entonces eran imposibles. La conexión, los detalles del movimiento, el control. Y ahí está la magia del aprendizaje en espiral. Como profesores tenemos todos los años clases de iniciación y aún sigo descubriendo nuevos detalles y nuevas formas de enseñar los mismos pasos. Imagina todo lo que te estás perdiendo si solo te han explicado ese paso una o dos veces. Lo gracioso es que cuando invito a alumnos experimentados a clases más básicas, algunos me miran como si les estuviera insultando. ¿Clases de iniciación? Yo, jamás. Pocos valoran lo que podrían ganar. Así que, si me aceptas un consejo, si quieres progresar de verdad, revisa lo básico. Estudia los detalles que te faltan y tu baile empezará a transformarse. No subestimes las clases de niveles inferiores al tuyo, porque la nueva perspectiva puede hacer maravillas. No tengas prisa tampoco por subir de nivel, porque intentarlo antes de tiempo es como hornear un pastel y dejarlo crudo. Por fuera parece sólido, pero por dentro se deshace. Tener prisa cuando aprendemos un arte suele generar vicios y malos hábitos, y son muy difíciles de corregir. Si inviertes en construir una buena base aprendiendo en espiral, disfrutarás como nunca de este maravilloso baile. Disfruta del proceso porque bailar bien no se trata solo de avanzar, sino de disfrutar de cada paso, literalmente. Y eso es todo. Espero que estas reflexiones os hayan inspirado y recordad que en este formato hablo de opiniones subjetivas o de experiencias y me encantaría leer las vuestras. Dejadlo en comentarios. Estaré encantado de leeros y responder. Y si quieres ayudarnos un poco más, hazte miembro del canal. ¿Y tú, Loli? ¿Eres de nivel avanzado o intermedio? ¿Vienes a clases de iniciación tú o eres muy avanzada? Exacto, esa es la respuesta que suelo tener. Vámonos a dar un paseo.